Bien, clase 2, parte 2, breve porque tenemos que ver un montón de conceptos antes de poder pasar a la clase 3. Ya lo tengo organizado así y como les dije tengo otros videos subidos ya a partir de la clase 9. Entonces para enganchar un poco con eso, ¿bien? Las reglas, reglas más bien, tipos para identificar los plurales o para construir los plurales. ¿Por qué hago esta distinción reglas, tipos? Porque no hay reglas verdaderamente en el alemán, sino que vamos a tener palabras donde se agrega una E, ¿no? Que es el caso más típico, o una E y una N, que es lo más común, y otras palabras donde no pasa nada de eso y se dan otras cuestiones. Pero hay 5 tipos, podría decirse, generales. O sea, todas las palabras van a estar dentro de alguna de estas 5 categorías. Bien, empiezo con aquellas que o bien no cambian, y eso significa esto, es decir, no se les agrega nada a la palabra. Acá ponemos das Zimmer, que significa el cuarto, la habitación. Bien, es una palabra obviamente neutra, como vemos acá. Interesante también porque termina en er, ¿no? Y es, digamos, si pensamos esto que yo había señalado como regla general, las palabras terminadas en generalmente son masculinas. Sin embargo, acá tenemos Zimmer y habíamos señalado también die Nummer como una excepción. Pero acá tenemos una que no es femenina ni masculina, sino neutra. Das Zimmer. ¿Qué pasa? ¿Cómo se habitación, habitaciones en español? ¿Cómo construimos el plural en alemán? Bueno, este es un ejemplo de palabra que no agrega nada al final, que es exactamente igual, no cambia. En singular y en plural, Zimmer es igual. Lo único que cambia es el artículo. Bien, la habitación, las habitaciones. Eso significa esto, no cambia. Esta rayita, este guión. Y después tenemos palabras, pongo entre paréntesis, que no cambian en cuanto que no agregan nada al final de la palabra, pero sí se le agrega umlaut, o sea, diéresis, a la vocal. Y este es el ejemplo de Vater, padre. Der Vater, acá sí tenemos una palabra que sigue la tendencia de la regla, termina en y es masculino, der Vater. Y el plural, ¿qué pasa? No se le agrega nada al final a la palabra. En castellano tenemos el padre, los padres, agregamos la S. Es más fácil en el castellano, ¿no? Der Vater, die Vater, los padres, die Väter, perdón, die Väter, o sea, está acá clarísimo, se le agrega umlaut a la vocal, die Väter. ¿Cómo se sabe? Por eso les decía, no es una regla, ¿no? Uno lo aprende así y lo dice mal muchas veces y lo corrigen y hace el examen y se lo tachan y bueno, en algún momento aprende o no lo aprende. Pero es así, lo que está bueno es decir, tenés este tipo de palabras. Cuando uno ya conoce estas categorías, ¿qué pasa? Hay palabras, hay tendencias también, como palabras que son parecidas o tienen, se le agrega generalmente la diéresis a la A, ¿no? Y se transforman así como Vater, die Väter. Entonces uno cuando las está aprendiendo, intuitivamente las lleva a esas categorías, alguna de estas categorías. Entonces, bueno, más o menos ya va un poco por memoria, un poco por intuición, viendo cómo funciona. Acá es como vemos, ¿no? Bueno, no, estos son tipos distintos, pero no importa. Vamos a la que sigue. Mouse, ratón. Es die Maus. La palabra en sí no me dice el género. Die Maus, tengo que saberlo. Y el plural, bueno, esto es como una de estas palabras que uno intuitivamente supone. Bueno, generalmente tienen una E al final. Vamos a ver, la mayoría de los plurales son con E al final o EN. Entonces uno se juega, ¿no? Die Mause. Y generalmente cuando tienen este diptongo, va también, le agrega el umlaut en la vocal A. Entonces construye die Mäuse.
creo que Traum es una de esas palabras. A ver, Traum. Claro, ¿ven? Acá tengo el genitivo y acá en segundo término, en segundo término acá marcado el plural, Troime. Traum, entonces es como le decía, mouse. Die Mäuse. Los ratones. Estas también son bastante comunes que terminan, se les agrega er para hacer el plural. Tenemos Bild, también la palabra en sí. Bild es imagen, figura. Bild puede ser cuadro también. Das Bild, die Bilder. Se le agrega er al final para construir el plural. Entonces, ¿qué pasa? En esta categoría yo pongo acá con el paréntesis para decir o bien se les agrega solamente er o también se les agrega er y el umlaut, como en el caso de man, der Mann, el hombre, ¿no? Die Männer. Fíjense, man en alemán es con doble n, ¿no? Porque man con una sola n significa otra cosa. Esto para los heideggerianos no es novedad. Die Männer. O sea, con umlaut y con la terminación er. También es como típico, ¿no? La umlaut en la A. Sorge. Ya se los había marcado en la clase anterior, en la parte 1 de la clase 2. Sorge también es como termina. Cuando terminan en E, generalmente se les agrega una N. Por eso pongo acá, va con la N. Y a veces también se le agrega EN, como Student, Studenten, die Studenten, los estudiantes. El estudiante, los estudiantes. Igual ahora se dice die Studierende, los estudiantes, que es como por una cuestión de... ¿cómo se dice? ¿Cómo es el lenguaje inclusivo? El lenguaje inclusivo es die Studierende. Auto. Das Auto, die Autos, o sea, los que terminan en S. Y esas son todas las categorías que van a aparecer en alemán, los tipos de plural que van a aparecer en alemán. No hay reglas. Uno los tiene que aprender de memoria, pero lo bueno cuando se trabaja con textos es que si uno conoce esto y ya tiene la palabra, bueno, fácilmente, no sé, puede reconocer un plural. Por supuesto, después hay otros elementos, puede aparecer o no el artículo, esto es el tema con los plurales, ¿no? Pero también se puede complicar acá cuando aparece Zimmer y uno dice, bueno, es igual la palabra. Entonces, ¿cómo identificamos si está en singular o en plural? Y bueno, vas al verbo y ves la desinencia del verbo. Entonces ahí te das cuenta. Pero si no, son reglas que siempre sirven para poder trabajar en las traducciones. Esto que quise empezar a decir, a veces no aparece el artículo, ¿no? Puedo decir ratones y no los ratones. Entonces ahí habrá que ver si aparece o no aparece un verbo. En fin, no se me ocurre ningún ejemplo concreto ahora, pero sí conociendo los tipos, o sea, cuáles son las posibles construcciones, las posibles categorías que hay, es más fácil identificarlo a los plurales. Bueno, iremos viendo esto en algún ejercicio que tengo también para construir plurales, trabajando con diccionario también, ya a partir de los sustantivos del texto que elegimos de Zaratustra para traducir, de Nietzsche, digamos, para traducir, del texto de Zaratustra. Pronombres personales. Bueno, no hay mucho que decir, ¿no? Son estos, y sí, yo recomiendo aprenderlo de memoria. Yo soy del oído más que de la vista, entonces siempre repito. Y me parece que es la mejor forma, ¿no? Entonces agarro esta lista que está acá y de última separo. Tengo los pronombres singular y plural. Y los repito. Ich, recuerden, ¿no? La CH, ich, es suavecita. Ich, du,
sie, con la S con voz, sie, ich, du, sie, sie, es, wir, ihr, sie. O si no, ich, du, sie, es, wir, ihr, sie. Ich, du, sie, es, wir, ihr, sie. Ich, du, sie, es, wir, ihr, sie. Repetición. Y acá les dejo los significados, no tiene sentido que repita todo esto, pero bueno, acá tenemos en el du, el tú, obviamente, informal, y el sie con mayúsculas. Fíjense, esto sí hay que señalarlo, hay que marcarlo, lo voy a poner acá con destacado. Es usted, el pronombre personal de usted en alemán se escribe con mayúscula, sie, para no confundirlo con sie de ella y el sie de ellos. Y estos se van a ir distinguiendo a la vez por el contexto, básicamente por el verbo que aparezca, la terminación, la desinencia del verbo nos va a decir si es el pronombre de femenino singular o pronombre plural de ellos. Y acá les dejo un cuadrito, lo mismo, digamos, la misma información organizada de distinta manera: Spanish, español, Deutsch, alemán. Sí, por ahí para marcar hay él, ella, y acá no puse nada. El S es el que correspondería al neutro, ¿no? O sea, podemos ir ya viendo una correspondencia con los artículos, entre los pronombres y los artículos. Simplemente para que... bueno, no, lo dejo para después a eso. No quiero complicar todavía mucho. Pero tenemos acá esta información donde no va a aparecer el pronombre es, que es, sí, decía esto porque es como el equivalente al neutro, no equivalente, hay una correspondencia con el neutro, ¿no? Como ello, no sé, ello. Pero no es que se traduzca siempre de esa manera. Por ejemplo, este pronombre aparece siempre en formulaciones abstractas como... para los que saben francés por ahí, griego también, no les va a resultar tan difícil entender, lo pongo acá abajo. Un ejemplo típico es regnet, llueve. Regnet. Regnen, en alemán. No quiero entrar ya en verbos, en el tema verbos, pero regnen con minúscula. Regnen es en infinitivo llover. Es regnet, significa llueve. Es como en francés es il pleut, ¿no? Il pleut. Bueno. Y es también como el es equivalente como al jre en el griego, ¿no? Como el hay que. Es gibt, ¿no? También se dice en alemán. Es gibt. Como el ilia, ¿no? En francés ilia. Hay. O sea, es una forma de impersonal. Bien. Que también reemplaza al man, de alguna manera. Lo que les decía antes, man. Man. Sí, estaba bien con mayúscula. Man es un sustantivo. Es hombre, ¿no? Y ojo, hombre, varón, ¿no? Porque después man en el sentido que se dice en español, los seres humanos, o sea, hombre como seres humanos, es Mensch, humano. Este es un término que va a aparecer en el texto de Zaratustra con Übermensch, ¿no? El superhombre. O bueno, no sé cómo se los traduce actualmente, seguramente hay una gran discusión en torno a eso, Superman, superhombre, Übermensch. Claro, tenemos man, después así, man es uno, es como el equivalente entonces a este impersonal del pronombre, podríamos decir, si los pronombres reemplazan al nombre, están en el lugar del nombre, es vendría a estar en lugar de man, ¿no? Y Heidegger utiliza, este es uno, pongo acá, man sagt. Man sagt. Bueno, no exactamente, porque no va a decir man regnet, ¿no? Uno llueve. Es más concreto que en ese sentido de... Bueno, ya podemos hacer una clase más específica y tratarlo con más detalle y más minuciosamente, pero simplemente quiero que entiendan que el pronombre personal no tiene una traducción así tan... ¿qué dice el diccionario? Es pronombre personal. Lo.
Es ist ein Mädchen. Fíjense esta palabra que la había puesto en la clase 1, me parece, ¿no? Es una niña. Em, si vamos analizando esto, acá tenemos el sustantivo, niña, bien. Acá está el artículo indefinido, una niña, y acá tenemos el verbo, o sea, es una niña, y acá aparece este elemento, como que no hay una correspondencia así uno a uno si lo traducimos. No es verdad, es como eso no es verdad, ¿no? Bien, ya vamos a entrar más en detalle en estas cosas, pero ahora no. Man sagt había puesto como ejemplo, es se dice. Es el se también en Heidegger, ¿no? Como él hace, creo también, la equivalencia entre uno y se, ¿no? Con el man. Lo dicho, ¿no? Lo dicho por nadie en especie, lo que se dice, ¿no? Acá está el lo entonces. O lo dicho. No digo que sea una traducción, ¿no? Son equivalentes o similares. Lo dicho por uno. Por ahí va. Bien, bueno, corto acá con esto de pronombres personales. Como le digo, hay que estudiarlos de memoria. Nos van a servir también para entrar en las próximas clases al tema de los verbos y la conjugación. Sí, digamos, los que quieran, esto es una recomendación para los que quieran seguir, llegar hasta el final, por lo menos de esta primera parte del taller, en la clase 15, donde ya trabajamos oraciones bastante complejas del texto de Zaratustra, y yo voy rápido con las traducciones, asumiendo que estas cosas se han ido estudiando, y también es un poco la idea de tener los videos ahí disponibles para cuando uno quiera, es decir, cada uno administra su tiempo y decide cuándo pasar a la clase siguiente, pero yo asumo que la clase dada está aprendida en la siguiente y sigo trabajando. Por supuesto, repaso y eso porque entiendo que estamos viendo temas muy complejos, pero por favor, las bases sobre todo, pronombres personales, artículos, cuando entremos a los casos, estas cuestiones de saber, por lo menos que estaba yo, no es que sea absolutamente de memoria esto, sí lo manejo, pero soy consciente que existe, sé dónde lo tengo, dónde puedo ir a consultarlo, sé cómo trabajar con el diccionario en los plurales, y esto es lo que yo les quiero mostrar por ahí para que sepan Menard, ¿no? Man, dónde buscarlo. La primera acepción nos da el genitivo, después nos da el plural, esto es masculino, etc. Pero pronombres personales sí es una cosa, así hay que repetir. Ich, du, sie, es, wir y sí. Bueno, no sé cuál es el tema de la próxima clase, pero creo que seguimos con los verbos, no me acuerdo, vienen después también adjetivos. Un pequeño ejercicio también con los textos ya entrando a los sustantivos de Zaratustra, esto que yo les decía, organizo en 3 grandes categorías: sustantivos, adjetivos, verbos, y los pongo ahí. También lo dejo para aprenderlo de memoria, me parece que esto es lo fundamental para seguir el curso, agarrar los sustantivos, adjetivos, verbos y aprenderlos, así también por repetición. Bueno, nos vemos o nos escuchamos en el próximo video. Chao.